Pues un minuto, no. quiero acá. Hola, doctor, ¿todo bien? El doctor García es abogado laboralista. ¿Qué va a pasar con las leyes laborales y cómo se puede, desde su lugar, ¿no? ¿Cómo se puede generar trabajo genuino? ¿Cómo puede una empresa generar, abrir sus puertas a nuevos trabajadores? Porque acá el tema no es que te echen de tu laburo, como puede pasar en cualquier lugar del mundo. No, claro. Es que si te echan de tu trabajo no tenés dónde pedir trabajo. Bueno, que yo creo que la clave, y de algún modo esta palabra y este acto de hoy fue una puesta en valor de algún sentido de la palabra, ¿no? Hasta hace 2 semanas no se creía que la reforma laboral iba a apostar exclusivamente al diálogo entre los actores sociales. Se apostaba a una ley al Congreso, se apostaba a tantas otras cosas, sin embargo, hoy se ratificó que va a ser a través de la negociación colectiva, y está haciendo, hay una reforma laboral invisible hoy. Hay sectores que están llegando a Argentina con nuevas inversiones, con nuevo empleo, pero claro, no son noticia en la tapa de los diarios, pero que generan mucho empleo. Y de hecho, que haya caras preocupadas es natural, porque le dijo a la misma gente que tiene que hacer el esfuerzo hoy, en la cara, dónde hay que ajustar. El problema de obras sociales, el problema de la cantidad de sindicatos. Pero por lo pronto hay sectores como la energía renovable que hoy está provocando una revolución en materia de empleo y en materia de inversión. Y así otros sectores. Lo que pasa es que hay que discutir los famosos costos extrasalariales, que son los que cuesta, pero que hay que primero diagnosticar. Muchísimas actividades tienen hoy costos enormes en materia de beneficios a favor de determinados sindicatos que parecería que están invisibles, pero a la hora de contratar son bien visibles. Sí, por favor, Casela. Yo quisiera precisar algunas cosas. Adelante. Primero, yo creo que el gasto político, lo que denominamos genéricamente, hay que ajustarlo por razones morales. Sí. No tanto por el efecto económico. Totalmente. Vamos a ponernos de acuerdo. Dar un ejemplo. Primero, el 10% del presupuesto nacional está dedicado a pagar sueldo. El 10%. El 35% está destinado a pagar jubilaciones y pensiones. El 13 o el 14 está destinado a pagar tasas de interés de los préstamos, del endeudamiento. Por lo tanto, hay que ponderar el efecto real. Una disminución del 10% en el empleo público significaría poco desde el punto de vista del ahorro presupuestario. Me parece que la cosa también hay que encararla de otra manera. Crecimiento, primero, impulsar el crecimiento para que el gasto público disminuya proporcionalmente. Y en segundo lugar, cubrir el universo de los que no aportan, de los que eluden, de los que evaden. Me parece que por esa vía es más justo que el ajuste permanente. Esa es la reforma que... eso es lo que el gobierno quiere lanzar, un blanqueo laboral. Porque si no se ataca el empleo en negro, es cierto lo que dice Casela, es inviable, porque si vos tenés prácticamente el 30 y pico % de los trabajadores que están en negro, tenés un problema también con las jubilaciones, o sea, los que aportamos somos muy poquitos para los jubilados, por lo cual es un perro que se muerde la cola. Y el otro punto es que mañana recién vamos a conocer la letra chica de la reforma tributaria. Ahí probablemente nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, pero esa reforma no es impuesta porque tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y te puedo asegurar que todos los artículos que tienen van a ser desguazados en el Congreso. Está bien. No, ¿qué es eso? También hay que respetar el juego de la democracia. Hoy el Congreso volvió a recuperar el lugar que debió haber tenido en todo momento. Entonces, estamos otra vez asusando con el miedo, juzgando sobre lo que no vimos, y me parece que todos, salvo los fanáticos, coincidimos que de la manera en la que estábamos no podíamos seguir. Recién ahora vamos a discutir cómo seguimos viendo artículo por artículo. Pero no pueden seguir transmitiendo esos miedos del pasado que nos llevaron al lugar donde estamos, con un tercio de los trabajadores en la informalidad. 30% de pobreza. ¿De qué nos sentimos orgullosos del modelo anterior? También el hecho de que haya un Estado que podría mucha gente ver como fortalecido en lugar de hiperdimensionado, como puede ser que Branca lo vea o que mucha gente del kirchnerismo lo vea, debería habernos dado servicios fortalecidos. Es decir, tendríamos que poder ir, por ejemplo, a hacer un trámite y no sufrir como bombita Darín, digamos. ¿Entendés? Esto no pasa en el país. El Estado es ineficiente en todo sentido. Y después esto de si eso no es importante, los gastos de la política, los ñoquis, los amigos de los ñoquis, los hermanos de los hijos de los que ya estuvieron nombrados... Sé que es importante porque todo lo que está ahí no está en estos otros lados, a donde vos tenés un médico que estudió 13 años
y que por una prestación, las prepagas, que esa es otra mafia que me gustaría que algún día el presidente se refiera, si se va a tocar o no se va a meter con esa mafia, por ejemplo, obras sociales hablo, pero no prepagas, les pagan por una prestación, no sé, 500 pesos, 400 pesos, 800 pesos a un tipo que debería ganar muchísimo más dignamente. Pero después, la disyuntiva, entre todas las disyuntivas que estamos hablando, no quieren se habla del ajuste, no se quiere el ajuste, pero tampoco se quieren que nos endeudemos. Entonces, ¿la plata de dónde debería salir para cubrir el atraso inmenso que tiene la Argentina en materia de inversión pública? ¿Y cómo se hace? ¿Por dónde? ¿De dónde sale la guita? Bueno, así simple. Obviamente, el gobierno lo que dice es que si se congela el gasto público en términos reales, en castellano quiere decir que el gasto no puede subir más que la inflación. Entonces, si el gobierno logra hacer eso, entonces el crecimiento económico hace que haya más recaudación. Si hay más recaudación y el gasto no sube más que la inflación, el déficit va bajando. Si el déficit va bajando, la expectativa de inflación va bajando, baja la tasa de interés y se genera el círculo virtuoso de la economía. Ahora, obviamente, mantener el gasto congelado, es decir, que no aumente más que la inflación, requiere discutir todas estas cuestiones dolorosas que se han venido tapando hasta ahora y que, bueno, obviamente hoy se ponen arriba de la mesa. Pero yo creo que las discusiones van a ser, de cualquier manera, muy graduales. Y en alguna medida lo que decía Casella es cierto en el sentido de que, claro, la mala noticia es que todo el ahorro que hay que hacer, porque lo de la Biblioteca Nacional vale en todos, no, pero vale en todo el Estado, pero todo el ahorro, por más ahorro que se haga, no te alcanza. Igual tenés que discutir el ajuste de todas las prestaciones sociales, tenés que abrir un blanqueo laboral. Ese es un capítulo, desde mi punto de vista, tal vez lo mejor que el gobierno ha encarado, es decir, generar las condiciones para que haya más empleo, para que haya más salario. Por ejemplo, dicen que los salarios entre 8.000 y 15.000 pesos no van a tener cargas, digamos, laborales, pero eso va a redundar en un beneficio para el trabajador y para la empresa que pueda contratar más, es decir, un poco más de sector privado y menos de Estado, sobre todo menos del estatismo trucho, que es más gasto público, más, digamos, más Estado, pero cada vez más corrupción, más pobres, menos prestaciones. De eso hay que salir. Y esto me parece que es lo que de alguna manera el gobierno está presentando para la discusión, ¿no? Mirá si el tema fuera tan fácil, que decís, tenés la Biblioteca Nacional, tenemos 1.700, me quedo con 200, los otros 1.500, ¿qué hacemos? Porque este es el tema, ¿no? Y así en todos los organismos. Venimos de un Estado ineficiente, el último cuarto de siglo, no hay empleos de calidad. Hay economías regionales que si no tienen empleados públicos no funcionan. Y no están los commodities, que digamos, como antes que te venían la primera parte en el gobierno de Néstor, que entonces entraba a chorros. Pero ¿cómo reinsertar a esa gente? Por eso digo que no es tan fácil decir, las tiro a la calle. Tenés que pensar dónde van a ir a trabajar, ¿viste? Bueno, pero tampoco le pagás una cosa sin labura. Lo que plantea Pablo y lo que plantea Willy, para mí es el gran debate de la Argentina que viene. ¿Cómo bajás la pobreza generando empleo privado genuino? Que era lo que decía hoy el presidente. Le quiero aprovechar que hay un abogado laboralista. Tenés hoy un montón de pocos incentivos. Yo me pongo del lado del empresario, ¿no? Yo tengo incentivos, soy empresario, para contratar gente. Viste que siempre preguntamos, si uno tuviese una herencia, agarrás plata, ¿qué haces? ¿Qué haces con la ¿Ponés una empresa o no? Porque la verdad que poner una empresa en este momento es una cuestión que es muy importante, digamos, y que hoy se está discutiendo. La verdad es que en la Argentina nadie se anima a contratar trabajadores porque todo el mundo le tiene pánico a los juicios laborales. Esa es la verdad. Es tremendo. Y eso no quiere decir desproteger a los trabajadores y mucho menos no tener sindicatos. Pero algún problema tenemos y todos sabemos que eso es un problema. Entonces me parece que en alguna medida eso hay que rediscutirlo para que haya más trabajo. Creo que lo de los juicios laborales es un tema central que me gustaría preguntarle a él, pero creo que también tenés el tema de impuestos, también tenés el tema de costos laborales no salariales, le hace transporte. Por ejemplo, el tema de juicios laborales que planteaba Willy. Durante el kirchnerismo se multiplicó por 24 la cantidad de juicios laborales.
Vas al índice de litigios. En 2003, cuando arranca Néstor, estaban 7,3 juicios por cada 10.000 empleados. Y cuando se va Cristina, en el 2015, estaba en 173 juicios por cada 10.000 empleados. Un crecimiento del 2.400%. Ahora, vas al índice de accidentes de trabajo, de gente que muere en el trabajo y bajó 100%. Bueno. Entonces, mi pregunta para el doctor es... Bueno, ¿cómo se ataca? No, los juicios laborales tienen que estar, la mafia de los juicios laborales. Me gustaría después también intervenir. Que haya juicios laborales es un síntoma de sanidad, obvio. Porque en definitiva se va a un fuero que se ha creado especialmente para proteger al trabajador. El problema es cuando hay comportamientos inescrupulosos. Caranchaje, y la verdad, hay muchísimos comportamientos inescrupulosos. Argentina es el segundo país en la región en cantidad de juicios. 2 de cada 10 trabajadores tienen pleito. Brasil está a la cabeza y acaba de hacer una reforma para reducir la litigiosidad laboral. 2 o 3 ajustes sobre litigiosidad laboral. No estoy diciendo exportar la reforma de Brasil, porque enseguida se cae en el facilismo de decir no podemos avanzar sobre una reforma que no se compadezca con nuestra idiosincrasia. Pero bueno, Brasil... doctor, una consulta, porque hoy el presidente Macri hizo un anuncio en ese sentido que a mí me sorprendió porque fue bastante concreto. No hablaba solamente de la litigiosidad laboral, como decía Santiago Caranchar, o cuando no es pertinente, digamos, el juicio. Sí. El presidente Macri concretamente dijo que lo que planteaba era pensar en un cambio indemnizatorio, que hoy se calculan las indemnizaciones de acuerdo al salario, más todos los beneficios que están vinculados con el salario, algunas cuestiones no remunerativas que hacen a la masa total del volumen indemnizatorio. El presidente fue muy concreto, dijo que se tome el salario y nada más. Yo creo que está apuntando el presidente a quitar las 8 indemnizaciones que durante la década pasada se incorporaron para reparar el trabajo no registrado. Va a venir de la mano del blanqueo. Nadie puede blanquear si al empleador no le quita el riesgo de duplicarse las indemnizaciones si blanquea una relación no registrada. Está apuntando a las indemnizaciones de la ley de empleo por falta de registración, que seguramente se van a tener que revisar y va a ir un proyecto de ley. Hoy vimos un Macri envalentonado por el resultado de las elecciones, que sin duda fueron muy buenos, y también porque cuenta con el respaldo absoluto de la prensa, que a diferencia de años anteriores, en vez de ser críticos, denunciantes, de tratar de que le haga ruido y por lo menos pensar 2 o 3 veces lo que dice, va a felicitar y va a alegrarse, va a reconocer y va a aprobar todo lo que diga. Cuando yo digo que tienen que ajustar los otros y no el pueblo, digo que ajuste la política, como decía Débora. 1, que ajusten los empresarios, que tal vez ganen menos, que ajusten los bancos, que ajusten los familiares y amigos que están ganando millones con este gobierno. Porque con medidas que ganan los amigos de este presidente. Hoy decía que hay una cantidad de sindicatos que sobran. ¿Y a qué sindicato tiene que dejar de defender a sus trabajadores? ¿Cuál es el que sobra? Pero sobran obras sociales. Que dejen seducirse. ¿Por qué los periodistas no nos cuestionamos si es esa, en definitiva, la esencia de esta profesión? Cuando dice hay que dejarse seducirse y no quedarse solamente con una... ¿Qué significa dejar seducirse? ¿Por quién? ¿Por qué? Por lo menos nos tenemos que preguntar eso. Y lo que yo le digo ajuste, el más terrible ajuste, que por un momento se olviden de microclima, porque acá, como dijo él, somos unos privilegiados. El presidente es un privilegiado, el presidente, por la cuna en la que nació y por cómo vivió y por los privilegios que tuvo su padre y la historia que ya sabemos y por toda la trayectoria política que hoy sea presidente, es un privilegiado. Pero acá también somos privilegiados nosotros. Por un rato, pónganse en el lugar, por favor, se los pido por el amor de Dios, en el que se toma el Sarmiento. Mi historia, por ejemplo, que va de Ituzaingó a 11 en tren. 150% de aumento se viene. El que va en Bondi, 100% de aumento. La nafta se liberó. El remisero, el tachero, pónganse en el lugar del laburante. Del laburante, nada más. El que se tomaba el tren se pegó un palo porque se chorearon un PBI. Y a mí tiene que ver con el aumento de las tarifas. A mí me encanta que vos te indignes, celebro que te indignes y me encanta... Sí, pero no hacen nada, lo cagan al trabajador siempre. ¿Me dejás hablar? Porque si no... Adelante, Wolf. Me encanta que te indignes, me encanta que el periodismo se pueda expresar y no sea perseguido. Me encanta que cuestiones. Hubiese sido fantástico que el periodismo al que vos te referís se hubiese indignado durante la década en la que desapareció un PBI. Ahora te respondo, pero déjame contestar como yo quiero. Si no, me traes un guión y contesto como vos querés. No, si no tenés... Perfecto, no es un interrogatorio, es un diálogo. Bienvenido a la crítica. Nos encanta la crítica. Buenísimo, sí. Es buenísima la crítica. Sí. Es muy fácil sentarse acá y defender el mismo modelo que nos llevó a tener 1/3 de los trabajadores en la informalidad. ¿Sabes qué?
los progresistas terminan siendo los más burgueses. Los gremialistas que dicen defender al trabajador hacen un cepo alrededor del trabajador que tienen y no le Pero no te permiten pusiste al en nuevo lugar del laburante que trabajador. lo aumentan 150%. Yo me boleto. pongo en lugar del laburante que hoy está sin cobertura médica, sin ART, y entre todos tenemos que buscar la manera de hacer un blanqueo laboral para que pueda trabajar. Por eso está previsto que ahora los monotributistas van a poder tomar gente, va a estar previsto que los empresarios van a poder tomar gente durante los primeros 3 años con beneficios, y eso va a traer un beneficio social, porque vamos a sacar a esos 500.000 chicos que por años se escondían debajo del INDEC de Moreno, que te apretaba para que no lo digas, y no le dábamos trabajo. A ver, para que me dio el pie. Ya voy con vos, López, ahora. ¿Qué pasó con Moreno hoy? Hubo novedades. Guillermo Moreno condenado a prisión. La condena es en suspenso. Mirá. Moreno puso el cotillón y los militantes el aguante. Pero la justicia dijo marche preso. El ex secretario de Comercio fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por utilizar fondos públicos del mercado central para hacer globos y remeras con la inscripción Clarín miente. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Condenar por mayoría a Mario Guillermo Moreno a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua, y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de peculado. Es un fallo que tiene varias lecturas. La primera es que no es delito de Clarín miente. Este juicio no era por el merchandising de Clarín, era porque Mañeto lo que quería es que nadie más dijera en ningún lado Clarín miente. ¿Usted piensa, señor presidente, que no acatando la ley este grupo va a ganar más plata? Que se averigüe de una vez y para siempre si efectivamente la adquisición de esa empresa por parte del señor Mañeto estuvo manchada en sangre. Bueno, la justicia dijo, se puede decir Clarín miente. Nos están acusando a los funcionarios del mercado y a mí de haber gastado 180.000 pesos en cerca de 8 años en hacer merchandising Clarín miente. Por donde pasaba la delegación argentina, les daban cartelitos que decía Clarín miente. La plata que se gastó en blanco, está en factura con su recibo y fue una decisión de una empresa. Ni la fiscal han dicho que aquí había delito. El único que impulsó este delito es Mañeto. Con lo cual, obviamente, la sentencia va a ser apelada y entraremos en otro debate. Recuerdan, ¿no?, que el vuelo buscando inversiones en Angola, sí. Vuelo en Angola y después hubo una serie de banderas que estaban en el INDEC, que estaban en el mercado central, cuyos directivos también fueron condenados hoy. Más allá de las opiniones políticas que tenga el señor Moreno, y más allá de los desastres que hizo en un montón de industrias y etcétera, etcétera, la condena de hoy tiene que ver por peculado, es la malversación de fondos públicos para estas gansadas que pagó y que repartió anti-Clarín o anti lo que sea. 180.000. 180.000. Igual uno lee esas cifras tampoco comparado con otras cosas. Absolutamente. Hay otra causa que es por el apriete que significa eso del Estado. Es otra cosa. Igual así sean 10 pesos, no debe pasar, pero... Exactamente, me parece que parte importante de la condena de hoy es que vos sabés que se van acumulando, es en suspenso, y que hay una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso es lo bueno. Yo le pondría un ojo a eso. Eso. Pero una cosa, a ver, un minuto, sí. Willy, ¿recordás aquel viaje? Mayo del 2012, sí. Sí, yo creo que lo importante es, digamos, entender que cuando el Estado es superpoderoso, existen los Guillermos Moreno. Es decir, acá el problema es el formato. Es decir, toda esta idea de que tiene que haber un Estado muy fuerte porque el sector privado en general, digamos, es el que está en contra de la gente, en contra de los trabajadores, y menos mal que está el Estado que nos cuida, que es el Estado que trajo, insisto, 30% de pobreza, que todos sabemos que es 50%, no es 30%, porque una familia que gana 15.000 pesos resulta que no es pobre. Entonces, digamos, esta idea del rol del Estado, del que tanto se hizo, digamos, propaganda, bueno, trae un debido que con una firma puede manejar miles y miles y miles de millones de dólares, trae un Guillermo Moreno que extorsionaba empresas,
esto es mucho más grave que todo. Guillermo Moreno, digamos, presionó a empresas privadas para que no pongan avisos en los medios de comunicación independientes. A los grandes empresas incluso internacionales, que en sus países tendrían que dar cuenta en la justicia por lo que hicieron. Y que ojalá que acá también se abra una investigación de por qué un funcionario público puede extorsionar a una persona. Sí, ya voy. López, discúlpame. Sí, quiero primero aclarar dos cosas y después hablo de Moreno. Primero quiero aclarar, Wolf, que cuando opino desde mi punto de vista. Entonces, después vos tratás de descalificar permanentemente el punto de vista. ¿A vos no te descalificás? No, como si, ¿por qué metemos miedo? No, es un punto de vista. Y vos tenés exactamente el contrario y está bien. Son dos puntos de vista distintos. Perfecto. Y militamos en dos espacios distintos. Vos metés miedo, yo transmito esperanza. Bueno, ahí está. Bueno. Me igual encanta sos distinto, Wolf, Gustavito, vos sos distinto porque vos sos un tipo bueno, no transmitís miedo y a diferencia de la mayoría de tu grupo sos honesto. Entonces marcás una diferencia. Bueno, quiero aclarar lo segundo. Quiero aclarar lo segundo. A ver. El 35% de trabajo informal no es consecuencia del kirchnerismo, que lo bajó del 54 al 35. Es un problema de la sociedad argentina que incluye al empresariado argentino y quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque cuando Néstor asumió, el 54% era trabajo informal. Y tercero, para Jonathan Viale, no había juicios laborales porque tenías solo 25% de la gente en condiciones de trabajar con trabajo en blanco. Y la desocupación lo que hace es disciplinar socialmente. Voy a Moreno. No se puede gastar plata del Estado en estas cosas. Y le contesto a Willy, el Estado media en los conflictos entre el capital concentrado y los trabajadores. Entonces, es necesario un Estado que proteja a los que menos tienen, pero lo tiene que proteger bien. No tiene por qué comprar merchandising para protegerlo bien. Yo defiendo el rol del Estado. Sí. No, yo digo, lo de Guillermo Moreno con el peculado, al lado de lo que fue la aduana, que su esposa sabía manejar bastante bien, con los miles de millones de dólares que supo administrar un señor llamado Mono Minichelli, chiquitito así. Pero vamos a esto. Hoy pasó algo muy grave. Vos, Santiago, imagínate que estás en un juicio, Dios no lo quiera. ¿Sos capaz de amenazar a un juez? Bueno, este señor, Guillermo Moreno, hoy, después de que le leyeron la condena, amenazó al tribunal. Te leo textual lo que dijo. Claro. Les alerto al Tribunal Oral Federal 5, les alerto que si toman la decisión de condenarme, analicen que quizás estamos ante una situación muy transitoria. Todo es redondo, dijo Moreno, como dicen los muchachos del barrio. Y a la larga esto se da vuelta. Les habló a Paliotti, a Obligado y a Gergot. O sea, lo que les dijo es, si en algún momento volvemos a ser gobierno, tengan cuidado. Y creo que Moreno sigue sin entender algo muy importante, que es la confusión entre lo público y lo privado, entre el partido y el Estado. Para el tipo está bien usar, no importa que sean 185.000 pesos, no importa que sea poca plata, usar plata nuestra, del Estado para un globito de Clarín Miente, o está bien ir a un programa de la televisión pública 678 y que sea televisión partidaria, o está bien que Cristina use la cadena nacional para usarlo de manera de campaña. Hay un tema que es Estado y otro tema que es partido. ¿Por qué me parece que no lo logran hacer. ¿Por qué un secretario de comercio es la persona más poderosa de un país? ¿Por qué los empresarios nunca lo denunciaron cuando era una persona que los amenazaba? Porque el comercio estaba totalmente regulado por el Estado. Si vos con una firma podés fundir a un supermercado, ¿qué es lo que hacía, Guillermo Moreno? Si los supermercados no se allanaban a lo que él les ordenaba, les impedía importar. Y por lo tanto, la posibilidad de un funcionario de fundir al sector privado, bueno, eso para mí es obviamente un abuso del Estado. Y Moreno fue básicamente el símbolo del abuso de poder. Para que haya abuso de poder, tiene que haber abuso de Estado. En la Argentina todos entendimos el drama del terrorismo de Estado, de los golpes de Estado, pero nos cuesta entender el drama del Estado pisándonos la cabeza. Y eso es lo que me parece que
gracias a Dios, la mayoría de los argentinos está El viendo tema los es ojos. no vamos está a otro abriendo los extremo. ojos. Esto es lo menos que hizo Moreno. Hay una frase que dice que el poder no te cambia, te muestra tal cual sos. Preguntale a Todesca que por decir cuánta inflación había le hicieron un juicio penal para disciplinar a todas las consultoras de la Argentina y estaba prohibido decir cuánta inflación había. Ese es el problema. Un bravucón desde el poder. Por eso celebro recién Brancatelli y con López podemos hablar libremente, podemos discutir. Nadie te va a tirar el aparato encima mandándote la FIP, cancelándote una de High, porque hoy no la necesitas como antes para desdoblar el cambio y traerte dólares a 9 de afuera y cambiarlo a 15, que es lo que hacían ellos, con una denuncia que tenemos en la aduana de, ayúdame, 7.000 millones de dólares. Pero tiene que haber un sistema de regulación total, control de cambios, control de precios, control de todo. Pero más allá control. Más allá de esto, basta de control. Más allá de este caso que es emblemático y es menor, estás hablando de un bravucón que te atendía con, dicen los empresarios, con la pistola sobre la mesa y te invitaba a pelear. Está bien, yo digo, lástima en este país con tantas libertades que un pibe que dijo no te va a salvar ni toda la federal esté preso, ¿no? Por un Twitter así. Pero bueno, ese es el país de las libertades y de la vergüenza que tenemos en el día de hoy. Para él, pobre, no. ¿Y no te da vergüenza, Moreno, que destruyó la industria cárnica, por ejemplo? ¿Y no te da vergüenza, Moreno, que mintió con el INDEC? No, te pregunto. Yo difiero. Te pregunto Eso si es una no te amenaza da al presidente, lo que vergüenza. dijiste antes. ¿Eh? Solo te pregunto. preso? No, si haces una amenaza, vos no, pero si haces un tuit una amenazando al presidente, está bien que te metan preso. Claro que está bien. Está perfecto. Vos tenés cancha, está perfecto. dale, por Está favor, perfecto. es una pavada. Está perfecto. Es una pavada. Permitiendo No está eso que perfecto. permitías vos, eso, los chistes de Moreno con los guantes y después la chicana de Moreno ¿Vos estás de acuerdo diciendo con que metan preso a un pibe que puso en Twitter así? no lo estoy, está en el Código Penal, no podés amenazar a un Perdóname, presidente. y el empleado de Lombardi, no podés que amenazar a un era doctora presidente. Piñata, No me consta, Pablo sé la Pérez denuncia. Correa, ¿no te consta? Y decía meterle un tiro No en la es una cabeza a charla de Cristina café Fernández de de Kirchner, Argentina. o a mí, o A ver, o un los- minuto, vení. Yo quiero Claro, que alguien me venía. explique, porque han pasado los años y nadie me lo ha explicado. ¿Para qué sirvió el viaje a Angola? ¿Sí que trajimos de Angola? Sí, a No ver. sirvió para absolutamente nada. Llevamos una vaca, ¿no? Nada. Una Y cosechadora trucha. Nada, llevamos una cosechadora trucho, todo fue trucho. Pero ese Castillo viaje. le fue bien. Es más, te cuento. Proxeneta Te llevamos cuento. en el avión. No, Bueno, Macri cualquier dijo que iban a cosa. llover inversiones, tampoco llovieron. No sé Te cuento, en se Angola asombran de no unas cosas y otras no. entendían que hacía todo ese circo. Hicimos asado ahí, cuando por otro lado no podías exportar carne. O sea, para darte una idea, eso fue toda una cosa muy ridícula, casi circense. Grotesco Bueno, fue. grotesco. ¿Te acordás, Cristina, que decía, y acá una gallina, y acá hemos logrado Pero fue con una un de las pollo? ideas de Debido. O sea, A ver, ¿cómo? Los pollos cuando bailaba. Claro, cuando ese bailaba. Un momento bastante vulnerable, digamos, en la imagen. Quedó como un poco extraño. Pero quiso ser, ¿te acordás que la idea, el proyecto que se decía era abrir nuevos mercados para los productos argentinos? Lo que fue una excursión amañada, con gente llevada de los pelos, muchos, porque algunos hablaban off the record, decían, tengo que ir acá porque yo no puedo laburar. Tengo que subirme al avión, después le repartieron todas estas macanas, se llegaron a Angola, llegaron con cosas que no se podían vender ni se podían ofrecer. Fue el señor Castillo, el empresario de la Salada, hoy preso, Sí, bueno, por viajó 10 lindo. millones de delitos. Digamos, eso era lo que se quería vender. Se cantó en un el detalle avión. de Moreno. En el avión se cantó, se siente Moreno presidente. Se repartió Bueno, cotillón en Angola. No solo no fue el Se repartió presidente, cotillón en sino que no Angola. pasó las PASO este año. Pues eso es interesante. Un tipo, un patotero, un cobarde como él, lo he 15.000 dicho y lo votos. repito, ojalá tenga oportunidad de decírselo en la cara, que es lo que merece cualquier persona. Recordemos que este año se sometió por primera vez a elecciones, porque siempre era un funcionario puesto a dedo. ¿Qué pasó? Ni las PASO pudo Son pasar. muy chicos Ya no lo va para a poder él. hacer Sé nunca que le más. dijo, Tremendo. a Lustó sé que le dijo, todavía se masturba, le dijo. No, 15.000. no, es un alocado. Casela, Ya sí. fue. ¿Qué país? Yo ¿Qué quiero país? tomar las palabras de Willy en algún sentido para buscar una orientación, ¿no es cierto? Digo, yo comprendo el exceso de control estatal, pero no debemos caer en la ausencia. Claro, ni un Vamos a extremo ponernos de nada, acuerdo. ¿no? Porque acá hay un problema que consiste en lo siguiente. El mercado tiende a producir crecimiento, pero no tiende a distribuirlo. La experiencia internacional indica que el mercado tiende a la concentración. La distribución del ingreso es un problema político. Son decisiones políticas las que indican cómo se distribuye el ingreso. Por ejemplo, me parece bien que desde el sector público, del Banco Nación, por ejemplo, se haya impulsado
una política de créditos hipotecarios que es muy exitosa y que le soluciona la vida a mucha gente. Si no hubiera habido iniciativa estatal, no hubiera habido política crediticia en el sector hipotecario. Por lo tanto, me parece que no tenemos que hacer una afirmación genérica de condena al Estado. Tenemos que decir, la dosis de Estado debe ser razonable. Claro, debe ser razonable, pero el Estado debe intervenir con decisiones políticas. Gracias, Juan. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Ya seguimos. Qué noche, por favor. Bueno, ahora se viene un certamen de lentos. Vamos a hacer un... Vamos. Ay, sí. Eso me gusta. Pero ¿quién arma las parejas? El programa. Eso es al tuntún, es lo que te toca. Lo que toca la suerte loca. Sorteo. Yo ya sé a quién quiero. ¿Vos sabés quién querés? Sí. ¿A quién? Waldo, Willy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir, de corazón. Gracias a todos. Che, acá me escribe Silvia Fernández Barri y dice, los lentos conmigo. Claro, bailábamos lentos. Claro, a Silvia le gustaba. Bueno, pero que no nos joda la fiesta. Claro, sí. Claro. Bueno, ahora bien. Pero nos faltan chicas. Faltan, sí. Está Shakira igual. No, pero detrás. está Shakira, sí. Shakira vale por dos. Mai también, Mai también. Shakira tiene espalda. Che, se la banca, tiene aguante, ¿o no? Bueno, atención que tenemos una noticia de del último tramo del día de hoy, ¿no? Renunció el ministro de Salud. ¿Quién era y por qué motivo? Era el médico personal del presidente de la Nación que lo salvó cuando se tragó el bigote, ¿se acuerdan? De su boda. De su boda. Y entonces, bueno, quedó un vínculo. El bigote de Freddie Mercury, ¿se acuerdan? Sí, porque el presidente canta muy bien, como Bueno, dice Diego, sí. baila muy bien. Una audiometría. Bueno, la cuestión es que renunció, presentó la renuncia, lo va a secundar su segundo, Adolfo Rubinstein, y lo que también se dice que presentó la renuncia porque está con un problema de salud y no puede seguir trabajando. Eso es lo que dicen en la Casa Rosada. Para que Johnny sí No, a ver, sí, es la versión. Yo lo que tengo entendido es que hubo graves problemas de gestión de Lemus, que lamentamos mucho que tenga problemas de salud. Asume Rubinstein. Es el único ministro del PRO que fue echado 2 veces. Fue echado en la ciudad de Buenos Aires cuando era ministro de Salud y es echado ahora. Y el tema de la gestión, que es lo que a mí me decían, es la subejecución en partidas muy importantes, sobre todo del 2016, del año pasado, y este año había mejorado un poco, pero temas sensibles, Santiago, campaña del SIDA, enfermedades crónicas, procreación responsable, prevención de enfermedades endémicas, investigación de cáncer, atención en el territorio. Macri no estaba satisfecho con la gestión de Lemus como ministro de Salud y ahora queda Rubinstein, que era el número 2. En distintos momentos se había hablado de la renuncia de él y un poco como, bueno, a los presidentes no les gusta que le marquen mucho la cancha, eso quedó. Pero digamos, en este momento de relanzamiento del gobierno, no sería de extrañar que también pudiera haber otros movimientos, especialmente porque, como decía Johnny, este ministerio tan clave, ¿no?, de salud en un país con tantas deficiencias, necesita un tipo de perfil más alto para hacer cosas. Un ministro que, más allá de la gestión que no fue buena, creo que si vos preguntabas en la calle quién es el ministro de Salud, es un cargo importantísimo. Y más en este país. Desconocido. Sí. El hombre que es un hombre de Ernesto Sanz, un hombre del radicalismo. Sí, eso claro. también es un gesto. Totalmente. Había una relación de confianza muy fuerte con el presidente, lo cual dificultó y yo creo que retrasó mucho más de lo aconsejable y de lo conveniente la remoción o el apartamiento del ministro Lemus, de quien mucha gente habla muy bien personalmente y profesionalmente como médico. Pero realmente como gestor, un poco como decía Diego, el antecedente de 2 despidos en el mismo cargo. Igual personalmente que vaya a tomar mate a la casa, ¿no? Claro. Sí, bueno, no por eso. importa, Pero viste que esas cosas a veces retrasan decisiones que tenés que tomar. Y bueno, pero me salvó la vida. Sí, justificás. Bueno, se viene el concurso lentos. A ver, lo que toca, toca. Y a Natalia ya dice yo. ¿Sigue sola, Natalia? ¡Oh! Prender una vela ¡Qué a San América. Porque me parece que ese corazón tiene más de un candidato. ¿Es un pebete o? Decapitando Palermo están. Sí. Ella, sus amigos, etcétera. Gracias a los amigos de La Dorita por riquísimo catering que nos enviaron. Gracias, Relojes Polis. Y gracias, como siempre, impecable la ropa de Liguria. Hasta mañana, peditos a polémica en nuestra casa. Chau.